Se hizo presente la comisión en pleno, la comisión representada por Jorge Rodríguez, acompañado de 5 personas, y la comisión representada por Dinora Figuera, representada, que nos extrañó, pero hay un cambio de personalidades allí, pero también aumenta en el número. Tienen una persona más en esa comisión, por lo menos en la panorámica que logramos captar la noche de ayer, y ustedes también pueden verificarlo. Sin embargo, hemos tratado de leer y de releer este comunicado conjunto que allí comenzamos nosotros a mirar los detalles. Recuerden que el 1 de agosto hubo una manifestación por parte de la Asamblea Nacional 2015, y aparte hubo otra del gobierno interino representado por Jorge Rodríguez, que aunque eran el mismo contenido desde el punto de vista físico, cada letra era igual, parece que lo imprimieron en la misma impresora, con el mismo tipo de letra, cada frase, cada párrafo apareció en los dos comunicados. Anoche el comunicado es uno solo, con la diferencia en el anterior que aparecen firmando, y de hecho en el material audiovisual se aprecia cuando la señora Dinora hace su firma como primera firmante de ese documento en la parte de abajo, y luego el señor Jorge Rodríguez, y creo que apelando a aquella máxima de que primero las damas, termina firmando también en la parte superior de donde firmaron cada uno de ellos. Eso, por supuesto, te da una lectura de que ya sea porque lo acordaron entre las dos partes o sencillamente lo sigue imponiendo los Estados Unidos. Dijo, me hacen un solo comunicado, firman los dos allí y tal. Ese es el primer detalle que nosotros vemos en esto antes de entrar en el contenido. Luego se compartieron las partes donde intervenían cada una de las dos comisiones. Inició Dinora Figuera, inició Jorge Rodríguez leyendo uno de los puntos que se acordó, y luego dio paso a la señora Dinora Figuera para leer los otros 2 puntos que se habían anunciado. Eso también, por supuesto, trae en la lectura entre líneas, trae cómo apreciar o cómo interpretar esta parte donde ellos pareciera que se hubiesen puesto de acuerdo con eso, y los periodistas pudieran decir, bueno, valió la pena esperar porque se están haciendo cosas, porque en esas 6 horas, 8 horas hubo cualquier cantidad de especulación. Vamos a leer el comunicado íntegramente para que ustedes puedan apreciar las palabras que se utilizaron, ¿ok? Cómo se utilizaron. Este es un comunicado que tiene 5 párrafos. Dice así, y lo voy a leer íntegramente. Dice: en Caracas, a los 12 días del mes de agosto del 2026, se anuncia al país la culminación del primer ciclo de conversaciones entre el Gobierno Nacional y la Asamblea Nacional 2015, con los siguientes resultados y acuerdos. En este primer párrafo también nosotros, tratando de diseccionar todo esta comunicación, porque eso es una comunicación que hay que darle la lectura que requiere en cada palabra, en cada frase que fue logrado colocar en este comunicado. Lo primero es que dice que se culmina el primer ciclo de conversaciones, lo que hace presumir que en lo sucesivo, en lo progresivo, van a haber más ciclos de conversaciones entre el Gobierno Nacional y la Asamblea Nacional del 2015. En esta otra frase, entre el Gobierno Nacional, fíjense cómo se repite acá lo que se hizo en el primer comunicado del 1 de agosto, donde se autodefine Jorge Rodríguez y su comisión como representantes del Gobierno Nacional y no como la figura que ellos abrazan y que les corresponde utilizar también, que es como la Asamblea Nacional del 2025, porque en términos generales se pudiera decir que las conversaciones que se dieron entre la Asamblea Nacional del 2025 y la Asamblea Nacional del 2015, pues bien, no, la distinción
es que ellos se autodefinen como representantes del gobierno nacional. ¿Qué significa eso en el fondo? Está legislando la Asamblea Nacional del 2015. Hay un candado puesto en la Asamblea Nacional, hablando físicamente de la infraestructura. La semana pasada pudimos ver algunas bancadas de la Asamblea Nacional solicitando información y que se reúnan y sesionen en la plenaria de la Asamblea Nacional. La directiva ha tenido como excusa que a raíz del doble terremoto el edificio del Capitolio Nacional ha sufrido algunos daños y no es conveniente reunirse en esa sede. Seguimos con la disección de este comunicado. Los resultados y los siguientes acuerdos. Número 1. Se aprobó la metodología, que allí es donde toma la palabra el señor Jorge Rodríguez ayer. Se aprobó la metodología de funcionamiento de esta iniciativa y de las mesas técnicas. ¿Qué significa? Que ya hay un mecanismo de trabajo donde esas mesas técnicas están conformadas por diferentes personeros de ambas partes. Debe ser paritario, me imagino, pero además de eso tienen como subcomisiones algunos temas a los que se dedican cada una de esas mesas técnicas, los que tienen que ver con el TCJ, lo que tienen que ver con el CNE, lo que tienen que ver con el desarrollo de la democracia, donde entran los derechos políticos y civiles, donde entra el tema de los presos políticos, donde entra el tema de cómo se va a administrar el dinero que en oro está en las bóvedas del gobierno de Inglaterra. Todo eso está en mesas técnicas que tendrán, que más adelante lo vamos a leer, tendrán un periodo en el que ellos van a reunirse de manera remota, de manera desde cada una de las partes donde estén. Número 2, para este ciclo se instalaron 2 mesas técnicas. Una de atención a la emergencia por el doble terremoto, que es esa que va a estudiar cuántos recursos se necesita para atender la emergencia económica social de La Guaira, ¿ok? Y de otros estados, y ponerle puntos y comas a esos montos de dinero que va a entrar al país. También, por supuesto, en el literal B, el fortalecimiento de la democracia, el poder judicial y el poder electoral. Así que tenemos esas mesas ya constituidas, y el punto número 3 dice que se desarrollaron 5 sesiones de trabajo con las mesas técnicas y 5 plenarias entre ambas delegaciones. ¿Qué significa eso? Que desde el 1 de agosto hasta ayer 12 de agosto hubo en ese periodo 5 reuniones de esas mesas técnicas que debieron haber producido algún resultado, y 5 plenarias, lo que significa que esas plenarias revisó todo el material que llevó a cabo, todo el desarrollo de ese material que llevó a cabo esas 5 comisiones. Se acuerda, 2 puntos, se acuerda. En atención a la magnitud de la tragedia ocasionada por el doble terremoto del pasado 24 de junio, y en aras de continuar dando respuestas a las víctimas de estos sismos, se acuerda trabajar en el fortalecimiento de los programas de atención en vivienda, electricidad, salud y recolección de escombros. En este sentido, ambas partes concentrarán esfuerzos para promover la recuperación de los activos de Reserva Internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra, estableciendo mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría en la utilización eficiente de estos mismos para garantizar el bienestar de todos los afectados. Segundo punto de acuerdo, iniciar un proceso que contribuya a la transformación del sistema judicial enfocado en, pero vamos a regresarnos, disculpen, porque en este punto número 1 es donde queda establecido todo lo que ya le dijimos antes, que es el estudio de cómo se va a utilizar el recurso de este dinero y este oro que tiene el Banco de Inglaterra, en qué se va a utilizar, pero fíjense que hablan de la transparencia, la trazabilidad y la auditoría en la utilización de esos recursos, cosa que es sumamente importante. Entonces dice que dentro de lo que es la transformación del sistema de justicia, que está enfocado, este es el punto número 2,
En la reforma de la ley orgánica y otras leyes del sistema de justicia. Significa que la ley orgánica del TSJ va a ser revisada y va a ser modificada, va a ser reformada. ¿Quiénes se reforman en este país? En Venezuela, ¿quiénes reforman las leyes? No importa cuál sea su rango. Si es una ley ordinaria, si es una ley especial, si es una ley orgánica. También hay leyes constitucionales que salieron a raíz de la constituyente del 2017. ¿Quién reforma esas leyes? El cuerpo legislativo, en este caso el Poder Legislativo, que entonces nos deja una duda acá, si es esa misma comisión que tomará para sí esa cualidad de desarrollar las reformas que está solicitando la misma mesa. Ok, quizá es una exigencia también del tercer actor en discordia, que es en este caso la gente de los Estados Unidos, y entonces veremos que será desplazada la Asamblea Nacional o sencillamente esa reforma se hace allí en papel y se habilita la Asamblea Nacional del 2025 para que sesione y solamente levante y le dé la forma protocolar para lo que significa la formación de leyes, la reforma de leyes que va a haber en este momento. El segundo punto, que es el punto B, acordaron renovar y ampliar el comité de postulaciones judiciales. Recuerden que la Asamblea Nacional del 2025, la que preside Jorge Rodríguez, ya había iniciado el proceso para la selección, el estudio y la selección de quienes aspiran a estar en el TSJ. Pues bien, se va a renovar y se va a ampliar, pero el punto C, que es el tercer punto de este mismo subpunto del punto 2, dice que se activará un nuevo proceso de postulación para la renovación y designación de todos los magistrados del TSJ, del Tribunal Supremo de Justicia. Este punto C, por supuesto, que pone los puntos sobre la I, valga la redundancia, porque al principio se decía que solamente iba a ser la sala electoral la que se iba a escoger y a renovar los nuevos magistrados. Después vino otra y decían que era solamente la sala constitucional la que se iba a renovar. Y después hubo otra versión que hablaba de que se iban a elegir y a renovar estas dos salas. Pues bien, en este punto C, cuando dice activar un nuevo proceso, significa que se arranca desde cero este nuevo proceso para la postulación y la renovación y designación, y no van a ser solamente dos salas, dice el documento, todos los magistrados del TSJ. En el punto D, en el subpunto de este punto 2, dice conformar en un consejo de revisión de credenciales y requisitos de los postulados y postuladas del TSJ para el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, la ley y el baremo de evaluación. Además de esto, cierra el último párrafo y dice: el cronograma de ejecución de los acuerdos comenzará este mes de agosto, lo que significa que hoy, 13 de agosto, contando hasta el 30 de agosto, estamos hablando aproximadamente de 17 días donde ellos seguirán trabajando en llevar adelante todos estos acuerdos que están ya acordados, valga la redundancia, por las dos partes. Dice acá, el cronograma de ejecución de los acuerdos comenzará este mes de agosto con los anuncios oficiales y acciones concretas, bajo un mecanismo de trabajo continuo que asegure el cumplimiento estricto de cada compromiso. Así termina y se puede ver las firmas de manera física, dice por la delegación del Gobierno Nacional, sigue identificando si así el doctor Jorge Rodríguez, y aparece la firma, y por la delegación de la Asamblea Nacional 2015, la doctora Dinora Figuera. Así que esto es el contenido de este tema. Yo quiero decirles que en anterior oportunidad pude haber hecho o hice, de hecho se hizo un pronunciamiento cuando estaba anunciado para el 1 de agosto el comienzo de estas conversaciones. En esos programas previos
desde el punto de vista como venezolano, como comunicador, dejé claro todo el apoyo que desde esta perspectiva, desde nuestro programa, le dábamos ese voto de confianza a esa comisión de la Asamblea Nacional 2015, pero también a la comisión que representa el gobierno interino de Delcy Rodríguez en esta conversación, en esta mesa de trabajo que comenzó. Primero porque de alguna manera es de suma importancia ver la relevancia que esta iniciativa ha tomado, toda cuenta que es el gobierno norteamericano quien está sentado también en esa mesa como veedor interesado en que Venezuela pueda superar la actual crisis política, económica y social que atraviesa y buscar unos acuerdos que desemboquen pues en la recuperación de la democracia, en la recuperación de la economía, en la recuperación de los derechos políticos y sociales, en la recuperación o la reinstitucionalización de todo el armazón que significa el Estado venezolano, que el ciudadano venezolano pueda conseguir el rumbo que le permita alcanzar mayor calidad de vida, que la movilidad social se pueda dar desde las capas más inferiores económicamente hablando hasta las más altas, donde las oportunidades y la meritocracia en la empresa privada o también en las instituciones públicas permitan que cada quien, de acuerdo a su capacidad, alcance su desarrollo desde todo punto de vista profesional, el que desarrolla un oficio, el que hace alguna tarea a las que muchos no quisieran ni siquiera realizar. Y estoy hablando desde los que recogen la basura en los camiones del aseo hasta quienes dirigen la alta política y el alto gobierno. Todos ellos tienen el derecho, de acuerdo a sus capacidades, de tener una vida próspera, una vida sana, una vida plena de todo el desarrollo intelectual, de todo el desarrollo físico, de todo el desarrollo mental. Por eso nosotros hoy queremos ratificar nuestro apoyo. Creo que este primer paso, este primer papel de trabajo que es la resulta de 12 días de conversaciones, habla en sentido estricto de la palabra de lo contundente de las cosas que están sucediendo allí, de la posibilidad de que quienes hasta hace algunos meses esquivaban su mirada y no se veían frente a frente, hoy puedan compartir una mesa de trabajo donde la ideología sea puesta de lado, donde el partidismo agudo sea puesto de lado, donde los revolucionarios y los contrarrevolucionarios, donde los escuálidos y los chavistas sean toda esa jerga política sea desmontada y quienes allí estén sentados representen la venezolanidad. Por supuesto, guardando las formas, cada quien tendrá su corazoncito desde el punto de vista político, su inclinación política. Eso no es lo que se está buscando, que hayan algunas capitulaciones en base al pensamiento político. Creo que al contrario, de allí los dos sectores pueden enviar mensajes importantes a la sociedad venezolana y empezar la sociedad venezolana también a reconocer que después de un largo camino ha valido la pena que sectores políticos tan, si se quiere, tan desprestigiados, porque ejercer o hacer política en estos tiempos en Venezuela es todo un campo minado donde el descrédito, donde la percepción negativa de quienes están haciendo vida política está totalmente fuera de foco, en algunos casos, si se quiere, con alguna razón, en otros casos quizás no, pero lo verdadero es que si de esa mesa se siguen produciendo temas como este, más adelante vamos a ver cuál es la declaración de la señora Dinora Figuera, también cuál es el análisis de algunos dirigentes o algunas perspectivas de algunas personas, opinólogos o personas que se dedican pues a revisar toda esta materia para seguir apuntalando. Pero para tratar de cerrar el ciclo desde el punto de vista
En nuestra opinión, desde la noticia al despertar, creemos que esta es una oportunidad de oro. Por supuesto, va a existir quienes puedan decir que en ese primer documento perdió la oposición porque al gobierno le van a dar los 4.000 millones de dólares que está en oro en el Banco de Inglaterra o X cantidad, que el gobierno se va a embolsillar ese dinero, cuando el mismo documento dice que va a haber experticia allí en el manejo de esos recursos, que va a haber la vigilancia, que va a haber la transparencia, que va a haber las auditorías necesarias para que sean bien utilizados todos estos recursos. Creo que también quienes perdieron no solamente su hogar, su apartamento, su casa, un familiar, un amigo, hubo familias que desaparecieron totalmente. Creo que esas conversaciones permiten visibilizar la necesidad que estas personas tienen y crear un mecanismo que permita que puedan recuperar su vivienda, puedan tener una vivienda propia. El mismo Estado debe dar facilidades para eso, recuperar los trabajos, recuperar el ánimo de seguir viviendo en La Guaira, y eso se hace con dinero, y para eso debe ser el dinero que desde allí pueda utilizarse. Por supuesto, también otros van a decir que allí no se habló de los salarios de los venezolanos, que no se habló de las pensiones de los pensionados, de lo que cobran los jubilados, que el campo de trabajo está muy minimizado. Por supuesto que desde esas vocerías también tratan de aprovechar un tema como esto, y de hecho la parte de la Asamblea Nacional 2015 recibió, así como recibió a los periodistas, recibió a una comisión de pensionados, jubilados, sindicalistas que llevaron sus propuestas, pero que en el buen sentido de la palabra y entendiendo el momento que está atravesando Venezuela, creo que hay una prioridad. Hay temas que son prioritarios, que es el destrabamiento de la política en Venezuela, y por supuesto los pensionados, los salarios paupérrimos que genera la administración pública, y también el sector privado, porque no puede pagar más allá de lo que ya está pagando. Eso genera una atención, pero el tema o los temas que están puestos sobre la mesa van más allá de una aspiración como esa, que al final de cuentas, cuando se logre llegar a un acuerdo y todo esto desemboque en unas elecciones libres que puedan ser realizadas el año que viene, inexorablemente Venezuela tendrá que ir hacia el camino de la consolidación de las políticas sociales. Los que hoy cobran una paupérrima pensión o un sueldo tendrán la posibilidad de, mediante mecanismos macroeconómicos y económicos que se den en Venezuela, alcanzar toda esa justificación de unos salarios dignos, que por muchos años ha sido reprimido ese derecho. Así que seguimos confiando en la mesa de trabajo, seguimos creyendo que Venezuela tiene la capacidad de resolver sus problemas y, por supuesto, ir en búsqueda de las grandes conquistas para este país. Así que voy a leer también acá un resumen que hay, donde, por ejemplo, dice: Gobierno de Delcy Rodríguez y la Asamblea Nacional anuncian acuerdos para reformar el sistema de justicia y atender la emergencia del terremoto. Las delegaciones del gobierno de Delcy Rodríguez y la Asamblea Nacional 2015 anunciaron este miércoles la culminación del primer ciclo de conversaciones tras 5 sesiones de trabajo de las mesas técnicas y 5 plenarias entre ambas partes. Esto es más o menos el contenido, pero resumido ya como noticia. Dice también: según el comunicado conjunto, fueron instaladas 2 mesas técnicas, una para la atención de la emergencia provocada por el doble terremoto del 24 de junio y otra dedicada al fortalecimiento de la democracia, poder judicial y poder electoral. Entre los acuerdos figura trabajar en el fortalecimiento de programas de vivienda, electricidad, salud y recolección de escombros para atender a los afectados de los sismos. Ambas delegaciones también acordaron promover la recuperación de los activos de la Reserva Internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra.
estableciendo mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría para su utilización. En materia judicial, se acordó iniciar el proceso orientado a la transformación del sistema de justicia, que incluye reformas a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y otras leyes. También la renovación y ampliación del Comité de Postulaciones Judiciales y la activación de un nuevo proceso de postulación para renovar y designar todos los magistrados del TSJ. El acuerdo contempla además conformar un consejo encargado de revisar las credenciales y requisitos de los postulados al máximo tribunal conforme a la Constitución, la ley y el baremo de evaluación. El cronograma de ejecución de los acuerdos comenzará este mes de agosto con los anuncios oficiales y acciones concretas. Señala el documento que establece un mecanismo de trabajo continuo para asegurar el cumplimiento de los compromisos. El comunicado está suscrito por Jorge Rodríguez por la delegación del gobierno y Dinora Figuera por la delegación de la Asamblea del 2015. Mientras tanto, la Asamblea de Jorge Rodríguez queda sin competencia para escoger a los integrantes del Poder Judicial y para intervenir en la designación de los demás poderes del Estado, incluidos el Consejo Nacional Electoral. La función legislativa para estos temas de vital trascendencia quedará en manos de la mesa de negociación. Ahí está pues, claro, el resumen que hicimos de esta noticia que hoy se constituye, o mejor dicho, anoche se constituyó en lo más esperado. Había mucha ansiedad. Las redes sociales, sobre todo en Twitter, había cualquier cantidad de personas opinando. Se adelantó el periodista Vladimir Villegas con algunas líneas gruesas que recibía de parte de algunas fuentes que al final algunas coincidieron, otras no coincidieron. En el documento final hubo otros personeros políticos que también se adelantaron a lo que era, pero el visor político y el visor comunicacional estaba colocado en lo que tenía que ser en este caso, el documento, que es lo oficial. Y eso, por supuesto, dio como finalizado el tema de las especulaciones, pero a partir de allí, entonces, cada quien pudo ver cómo interpretar este documento y, como le decía, hay gente de la oposición que está diciendo que el gobierno se salió con la suya, hay gente del gobierno, entre ellos Mario Silva, que está opinando sobre la capitulación que ha hecho la parte del gobierno. Así que tenemos, como decimos nosotros acá, de todo como en botica y, por supuesto, hoy ya con las aguas más calmadas habrá cualquier cantidad de información, cualquier cantidad de análisis de este tema, así como lo estamos haciendo nosotros. Vamos a escuchar a la llegada de Dinora Figuera a las instalaciones del aeropuerto para emprender viaje hacia Madrid, hacia España. Recuerden que quienes representan la mesa de trabajo por parte de la Asamblea Nacional 2015 son diputados que están viviendo fuera de Venezuela y que vinieron a hacer estas reuniones presenciales, pero con el compromiso que terminaban la primera etapa que culminó el día de ayer y se regresaban hacia el exterior, hacia los países donde viven, en el caso de Dinora, que vive en Madrid, para que de manera remota entre las mesas se puedan comunicar. Vamos a escuchar lo que dice Dinora Figuera en este resumen que hace ya fuera de lo que es el protocolo. Cada una de estas tareas tiene un cronograma de mesas. Dijimos que en cuanto a lo que es el calendario para el trabajo electoral de la reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral, es una entrega que tenemos que hacer para diciembre del 2026 sobre los derechos políticos y civiles en el mes de octubre, sobre la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia entre aproximadamente noviembre, y así van a ir desarrollándose los acontecimientos. Y yo le quiero decir al país en este sentido que nosotros apenas tenemos pocos meses de haberse dado el 3 de enero. No le estamos pidiendo quizás calma, le estamos pidiendo la oportunidad
de nosotros generar un mecanismo del Consejo Nacional Electoral que no permita ningún tipo de poca credibilidad de un proceso, que no permita en ese sentido el desvío de la intención del voto de los venezolanos. Ok, ahí estaban escuchando ustedes a la doctora Dinora Figuera, quien es la representante por parte de la oposición, también por parte de la Asamblea Nacional 2015, en estas negociaciones. ¿Qué resumimos de eso que está diciendo? Y esto entra en el campo de la especulación porque no lo dijo directamente ella, sino que es lo que uno puede leer entre líneas. Cuando ella habla que en el mes de octubre se debe resolver el tema de los derechos políticos y civiles, presumimos nosotros que es en el mes de octubre cuando se le dará la libertad a todos los presos políticos que todavía están en cárceles venezolanas. Lo asumimos de esa manera porque eso pudiera venir acompañado también de que además de la libertad de los presos políticos puede estarse trabajando el levantamiento de todo tipo de acusación, de todo tipo de causa penal que puedan tener cualquier cantidad de venezolanos que están fuera del país y que están reclamando ya regresar al país, pero no conseguirse con el cepo de la justicia, sino que esos casos sean estudiados de este tiempo hasta el mes de octubre para que así como los presos políticos puedan recibir su libertad, también puedan regresar al país las personas que están por razones obvias en otras latitudes. Pero también esto, por supuesto, y se habla de otras leyes, creemos que va a ser reformada también, y esto lo decimos a manera de opinión, va a ser reformada la ley de la Contraloría General de la República, donde la discreción de este órgano ha hecho pues que se inhabiliten cualquier cantidad de personas y que debe haber un mecanismo que, así como en todo el mundo existen inhabilitaciones políticas por delitos cometidos o faltas graves, debe quedar bien claro que ese acicate no va a seguir existiendo con la ley de la Contraloría para que se siga inhabilitando a los que hoy son de la oposición y que cambiando este país, los que hoy son gobierno pudieran pasar a ser oposición y que también ese alicate pudiera ser aplicado a ellos. A eso hay que ponerle un coto, a eso hay que ponerle un término, porque no podemos seguir con discrecionalidades de este punto de vista que haga que los venezolanos, vamos a ver, que los venezolanos me están diciendo acá que me duró poco que se fuera la electricidad. Bueno, sí, porque si se fue a las 5:30, presumíamos que era hasta las 10:30 que podíamos hacer este programa, pero apenas se fue una hora y nos pusimos los aperos nuevamente para salir al aire. Así que, bueno, nosotros desde la Noticia al Despertar seguimos dando un voto de confianza a la comisión de trabajo que está desde la Asamblea Nacional y desde la representación del gobierno interino para que se sigan produciendo cosas positivas. Habrá quien a lo mejor no esté de acuerdo con nuestra apreciación, con nuestra focalización en este tema, pero creo que es un momento de asumir posturas que apunten a lo positivo. En vez de ver el vaso medio vacío, tratemos de ver el vaso medio lleno. Y en todo esto, por supuesto, es un tema engorroso, es un tema donde no es fácil avanzar en cada punto, porque las posturas siguen siendo muy marcadas, cada uno de su lado, pero apuesto y ruego a nuestro Señor que ponga la mano en el corazón y en la mente de quienes tienen la responsabilidad de entregar al final de todo esto, quizás en diciembre, quizás en enero, ya un balance completo de cómo Venezuela va a reinstitucionalizarse, cómo la gente va a tener cualquier cantidad de oportunidades que en otrora tuvo, pero que se fueron perdiendo poco a poco.
Por ahí escribí un artículo que habla de la protección y el cuidado de la libertad y la democracia, porque definitivamente es importante que nosotros cuidemos. La democracia es un árbol, es una matita muy delicada que hay que cuidar mucho, porque hay por supuesto, cosas que dañan la democracia, que dañan la libertad y que los venezolanos estamos obligados a defenderla y a cuidarla una vez que la reconquistemos. Vamos a saludar a mi amigo, a mi hermano, el doctor Romer García, diputado de la Asamblea Nacional, que está a full sintonía. Dice: hola, mi hermano, buenos días, ¿cómo amaneciste? Dice acá: saludos, te estoy viendo por TikTok, hermano. Saludos, brother. Te he visto también por allí. Veo que andas muy, pero muy activo. También el arquitecto Luis Medina. Feliz día, nos dice. Y nos está llegando también el boletín del diario El Regional del Zulia. Vamos, antes de irnos, nos quedan 5 minutos. Vamos a irnos con los titulares del diario El Regional del Zulia, y entre sus noticias más importantes, por supuesto, trae también una noticia que se produjo el día de ayer, que creemos que es de importancia capital, y es que fue firmado el contrato eléctrico. Delcy Rodríguez anuncia obras en Macagua y Tocoma junto a INSA. INSA es una empresa argentina especialista en el tema eléctrico, y bueno, ahí está, un primer paso también. No sabemos en cuánto tiempo puede haber respuesta de este contrato y en cuánto tiempo se ejecutará, pero lo importante es que ya se inició. Dice también, fíjense lo que dice el señor Dino Cafoncelli. Dice que el racionamiento eléctrico condiciona el crecimiento económico, así como les decíamos nosotros que por qué Corpoelec no hace una programación de los racionamientos eléctricos por bloques, por municipio, por estados, y que la gente sepa en Falcón, en el Zulia, en Cabimas, a qué hora se le va la electricidad para que pueda reprogramar su agenda del día. Eso es una gran falla, como muchas que tiene Corpoelec, que no se ha puesto los pantalones largos para atender este tema. También dice que Conce Comercio, estoy leyendo el diario El Regional del Zulia, Conce Comercio propone 14 medidas para evitar el cierre de los negocios y proteger los empleos ante los cortes eléctricos. Por supuesto, también los centros comerciales aplicarán racionamiento eléctrico por 8 semanas, que incluyen a Caracas por primera vez. Casi que esta edición de ayer tarde de El Regional del Zulia fue con el tema eléctrico. También dice que empresas de Maracaibo operan bajo presión de costos y servicios públicos. En otras noticias, comunidades del municipio de Miranda cerraron la Falcón Zulia y la William por racionamiento de 10 horas, se los decía. También dirigentes sociales en Cabimas exigen a Corpoelec establecer cronograma ante los constantes cortes eléctricos. También denuncian retención arbitraria de jubilados de PDVSA cuando intentaban llegar a Caracas para exigir sus beneficios. En la publicación de la madrugada de hoy dice que chavismo y oposición acuerdan renovar por completo el Tribunal Supremo de Justicia. Seguimos en el diario El Regional del Zulia, el día que la luna ocultó al sol, un eclipse total que deslumbró el hemisferio norte. Bueno, ayer este fenómeno también captó la atención de mucha gente. En la renovación, en esta publicación de esta hora, dice el diario El Regional del Zulia que Paul Márquez dice que el Zulia tiene que mejorar rápidamente el estado de las termoeléctricas, mientras que el Banco Central de Venezuela reporta nivel de inflación en julio de 19.9% y prevé un descenso para agosto. Mientras que el alcalde Gustavo Duque sostiene agenda institucional en Washington en apoyo a las 3 fases estratégicas del presidente Donald Trump. Mientras que en tema climático, INAMED prevé precipitaciones en el Zulia por el paso de la onda tropical número 36. Así que recuerde
cargar su paraguas el día de hoy. También dice que la estatuilla del premio Luis Aparicio ingresa formalmente al Salón de la Fama en Cooperstown. ¡Qué bueno! El Banco Central de Venezuela fija la cotización del dólar de hoy en 766.86 este jueves 13 de agosto. Mientras que el terremoto de Colombia sube a 265 la cifra de fallecidos tras el terremoto, informa el presidente del Espriela. Mientras que el Pentágono asegura que del Espriela autorizó operaciones militares conjuntas. Por cierto, hay un tema que vamos a buscar desarrollar para traérselos con respecto a esta autorización que dio del Espriela y que se está especulando que el gobierno interino también va a hacer acuerdos con los Estados Unidos para atacar la parte de la frontera que tiene que ver con el narcotráfico y la guerrilla. Eso es extraoficial, se está comentando y vamos a ver si al día de hoy esa noticia o esa información que está rondando por allí termina teniendo veracidad. Dice también que un sismo de 5.5 sacude costas de El Salvador y se siente en Honduras y Nicaragua. La tierra se está moviendo, la tierra está hablando, la tierra se está reacomodando. Mientras que, dice el diario Regional del Zulia, clase obrera petrolera de la COL exige diálogo nacional, salarios dignos y rescate de los derechos contractuales. Atención, comenzó plan de ordenamiento vial en la avenida Bolívar, esto es en Lagunillas. Bueno, esto es parte de lo que trae la publicación del diario El Regional del Zulia. Nosotros nos despedimos, damos las gracias a toda la gente que está conectada a través de TikTok, a través de YouTube, a través de Instagram y por supuesto también a través de nuestro canal en YouTube. Estamos en vivo, estamos saliendo en vivo allí y usted podrá seguirnos también o comentar este programa una vez que ya esté colgado en nuestro canal de YouTube. Vamos a ver qué dice por acá. Ajá, dice José Luis Valdivieso, mi hermano José Luis Valdivieso, dice, y te digo de verdad, hermano, que en noviembre y diciembre se iba 1 hora la energía eléctrica y el dólar aguantadito, hasta después del 3 de enero que comenzó la locura de nuevo. Tienes mucha razón. Toda la gente o mucha gente apreciaba o aspiraba que después del 3 de enero Venezuela entrara por un camino de sosiego, de tranquilidad, de estabilidad económica y el dólar casi que se ha triplicado. Por allí están hablando también, gracias a José Luis Valdivieso que está también enviándonos información, por allí también se está especulando sobre una dolarización. Escríbanos en las redes sociales, ¿qué piensa usted? ¿Podemos los venezolanos asumir la dolarización total del país? Ya hay una dolarización casi que de facto. Todos los servicios son calculados en referencia al dólar. Solo que te dicen págalo a tasa del Banco Central de Venezuela. Pero imagínese usted que usted llegue al banco y saque $40, $50 de su salario que su empresa o la institución en la que trabaja le pagó. Y usted carga en su cartera dólar de $1, billetes de $1, de $5, de 10, de 20, de 50, de 100. ¿Le gustaría? ¿O quiere seguir con esto de que cuánto cuesta en dólares, cuánto es la referencia al BCB? Ese es un tema donde Renio Tolina decía que al Bolívar, a la moneda venezolana, había que quitarle el nombre de Bolívar. Había que quitarle el nombre de Bolívar y él generaba una comparación con monedas de otros países que no se llaman o no se llamaban, estoy hablando de los años 70, cuando Renio Tolina todavía estaba en este mundo, y hablaba y decía que cómo se tenía que llamar la moneda venezolana Bolívar, que cuando el Bolívar sufriera una devaluación, me imagino como esta, el nombre de Bolívar entonces también podía perder algún tipo de prestancia en lo que es la apreciación de las personas, de los venezolanos.
Así que es un tema donde hay bastante tela que cortar y es probable que generemos nosotros mañana. Mañana voy a traer ese tema, voy a colocar a Renio Tolina para que usted lo escuche, para que usted lo vea y generemos un programa, si se quiere, si no hay algo, una noticia más importante que nos lleve el análisis de nuestro programa La Noticia al Despertar, vamos mañana a traer a Renio Tolina cuando sugería que la moneda venezolana se le debía cambiar el nombre de Bolívar. Son las 6:46 de la mañana. Gracias a todos nuevamente. Nos escuchamos y nos vemos mañana cuando el gallo cante a las 5:45 y yo les coloque este tema que hicimos para que ustedes lo escuchen. Despierta, el día ya clareó, son las 5:45, la información ya comenzó, con Leivis Barrientos, la voz que alumbra tu nación, la noticia al despertar, tu mejor opción. Conéctate a la verdad, únete a la conversación. Sí, señor, únete a la conversación. Disculpen lo rudimentario, pero mi computadora se dañó. Se dañó y el señor que tiene que arreglarla está de viaje y apenas me dice que regresa mañana. Así que bueno, como podemos, seguimos adelante hasta que ya tengamos todo tecnificado y todo salga como debe salir. Gracias a todos, gracias por estar allí. Seguimos adelante.